Fortunatissima verità, fortunatissima verità. Yo la percepción que tengo como persona que he estado detrás de una barra durante unos cuantos años y que ahora estoy con vino, eso, como la venta de vinos en tienda y distribución, veo que se le está dando cada vez un poco más importancia a nuestros vinos, se están valorando más, a nivel incluso internacional y nacional. Veo que cada vez viene más gente del mundo vino aquí a Galicia, porque aquí hay muchos atractivos para eso, muchos locales, bodegas interesantes, muchos bares de vino. Es una cosa que me sorprende, que la gente siempre me dice, es increíble la cantidad de sitios donde vas y hay detrás una persona que sabe algo de vino y hay muchas referencias. Y veo que estamos, pues en estos momentos, pese a que Galicia siempre estamos, somos casi los últimos en una esquina de España, en este momento en el mundo del vino yo creo que estamos en, no decir una primera división, pero estamos ahí casi ya en primera línea. Y esa es la sensación que tengo yo. Y los vinos gallegos, que se están valorando siempre por la calidad de los blancos, veo que ahora ya mucha gente empieza a hablar de los tintos como vinos de gran calidad, vamos. Hay una anécdota que conocí a un importador americano. Estuve cenando una vez con él, venía a visitar a dos bodegas que lleva aquí y le pregunté que aparte de estas dos bodegas que llevaba en Galicia, de importación para Estados Unidos, ¿qué otras bodegas llevaba en España? ¿Que llevas algo de Rioja, de Ribera? Y me dice, no, yo solo llevo vinos de Galicia. Eso, y le dije, ¿por qué? Dice que los vinos de Galicia tienen magia, tienen electricidad, no lo encuentro en otra zona. Yo solo quiero vinos así. Me dejó un poco sorprendido, ¿no? Eso creo que es lo que busca la gente, singularidad, esa magia, esa capacidad de emocionar. Pues mira, normalmente es gente que viene de beber otras cosas, vinos de otras zonas que todos ya conocemos, que son con mucha más tradición, y le digo que le den una segunda oportunidad. La gente que es bebedora de otras variedades, de otras zonas, llega aquí a Galicia y de primeras, algunas llevan un poco de... Al primer impacto no es bueno, pero siempre le digo que tenga un poco de paciencia, que le dé otra oportunidad al vino, que tenga la mente un poco más abierta, y al final la frescura que tienen nuestros vinos, la frescura al final en un vino para mí es la capacidad que tiene un vino de la bebibilidad, digamos, que a veces que tiene un vino de querer beberte otra copa, otra y otra, y cuando son un poquito de mente más abierta, al final te acaban diciendo, ostras, pues tenía razón, pues al principio no me gustaba, pero luego, es verdad que vinos a veces como esa reducción, que al principio es un poquito más complicados para alguna gente, pero al final los vinos que llegan, son vinos que llegan a gustar mucho a la gente y hacen a la gente cambiarse un poco su percepción del vino, la mentalidad, vamos. Y eso es algo que ya han hablado estos días todos los bodegueros que hemos estado con ellos y que nos dicen el carácter de la influencia, sobre todo del mar, bueno, al final el clima atlántico aquí pues es algo que marca muy profundamente a los vinos. En el fondo lo que le da, de una manera simple, ¿cómo se puede decir? Pues eso, frescura, capacidad de hacer un vino fluido, fácil de beber y vino que te puedes beber en una botella, que no te aburra, que no sature. Pues la que lo hace tan especial pues es precisamente eso, te deja al final en la boca la sensación de que quieres volver a tomar otro vino. Ese punto de electricidad que tiene, esa acidez, que a veces parece que estás mineralidad, salinidad, son estas cosas que te dan profundidad en la boca y te dan ganas de seguir bebiendo. A mí esto me parece fundamental y se bebe una botella de Albariño muy fácilmente. Evidentemente pues hay gustos, estilos y cada uno tiene los suyos, pero un albariño bien hecho, ese punto cítrico, amargo, salino, de esa fruta verde, eso al final te bebes una botella, que tiene más acidez o menos, está el momento de la botella diferente, pero
son vinos que al final te apetece seguir bebiendo, vamos, te deja un recuerdo muy bueno. Yo, que soy una persona que me gusta beber vino de muchas zonas, creo que tengo pues una visión de vinos de otros países, de otras zonas, donde, bueno, un poquito más amplia. Y yo creo que además las denominaciones deben de regular y de cortar hasta aquí, pero sí le pediría un poco más de flexibilidad. Creo que es bueno para todos, para el bodeguero, que tiene que divertirse haciendo lo que hace. Esto es un trabajo para muchos, pero creo que si se hace de forma que le dé más libertad, van a la gente y eso al final, el hacer más vinos, diferentes elaboraciones, pruebas, que a lo mejor no están para salir al mercado ya porque sí, pero dejar un espacio para que la gente pueda hacer experimentos y de hecho hace unos años nadie esperaba que se hicieran espumosos con la uva albariño, se están haciendo. Yo fui uno de los primeros en hacer un vino con Alberto Nanclares de maceración con pieles, que ya sabíamos que no iba a estar dentro de la DO, pero es un vino interesante. Hay gente que no le gusta nada, pero es un vino interesante porque sé que hay gente, para mí, que aprecio mucho su capacidad de catador o de bebedor de vino, que les ha encantado. Dejemos un poquito un hueco para eso. Sigamos haciendo las cosas como están haciendo, pero dejemos un poquito más. No es cambiar las cosas, sino abrir un poquito más el abanico de posibilidades. Porque yo estoy seguro que en unos años se van a hacer vinos que ahora no se están haciendo.